Buen día, iglesia. Buen día, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. El próximo sábado, a horas 18, la hora más o menos que nos sentamos a tomar mate, a compartir ahí en la familia, queremos tener un Zoom con toda la iglesia. Se va a poner el link, no sé si se dice así, del Zoom en la página de la iglesia y usted va a poder bajar la contraseña para que pueda entrar. La idea es que podamos vernos las caras un poco todos, hace rato que no nos vemos, y charlar un poquito. Ya después le vamos a explicar cómo nos vamos a organizar. Pero agende el próximo sábado a la hora 18, cuando usted se siente a tomar mate, puede estar tomando mate. Nos vamos a conectar vía Zoom, vamos a ver cómo nos organizamos y a charlar un poquito, se ve si podemos charlar un poquito entre todos. Nada más, oremos para que compartamos la palabra del Señor. Padre, te damos la gloria, el honor, la alabanza, la adoración a ti de este momento, de este tiempo de compartir la palabra de Dios. Pedimos tu guía, pedimos tu dirección. Que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mirando lo que sucede en el mundo y cada vez suceden más cosas. Vemos las señales que se están cumpliendo. Las señales que Dios dejó en su palabra y que Dios está cada día más cerca. El regreso de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca. La maldad se ha multiplicado, los falsos profetas. Usted escuchó la noticia del Papa en esta semana, del arzobispo de Tucumán y bueno, son señales, ¿no? Señales, lo que está pasando en el mundo con esta pandemia, con este virus. Señales que el Señor está cerca. Y bueno, como cristianos deberíamos estar firmes en nuestra fe, firmes en nuestra creencia y quizás estar velando y estar atentos de que el Señor no nos encuentre descuidados, ¿no? Como esos siervos que el Señor dejó y cuando volvió después de un tiempo los encontró, algunos haciendo la voluntad de Dios, otros haciendo su voluntad. Y por supuesto, nosotros queremos que cuando el Señor regrese nos encuentre haciendo su voluntad, ¿verdad? Sirviéndole a Él. De eso quiero compartirles un poquito en esta mañana. Vamos al libro de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 21 al 29. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día final: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Muy bien. Dice el Señor, este es el final del Sermón del Monte, aquel gran sermón que todos conocemos, aunque sea de nombre. Y venía hablando sobre el ayuno, sobre la oración, sobre las leyes, una serie de enseñanzas para aquellos que eran sus oyentes, para aquellos que le estaban siguiendo en ese momento. Y termina este Sermón del Monte con esta gran advertencia sobre la obediencia a Dios. Él, como intérprete de la palabra, se pone en un lugar de autoridad para enseñar la palabra de Dios y para dar esta advertencia que por supuesto es bienvenida para nosotros los creyentes, que el Señor nos advierta, nos enseñe. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a su palabra, el que obedece a sus mandamientos, el que vive en la voluntad de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor. Y a veces, hay muchos seguidores del cristianismo, que son seguidores simplemente, les podría decir cristianos entre comillas, que pueden reconocerle como Señor, que pueden saber que Jesús o creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero no le obedecen. No obedecen a su palabra, no obedecen a sus mandamientos. Están ahí, a la entrada, pero no entran. Están ahí a las puertas, pero no terminan de entrar. Quizás son aquellos que oyen la palabra, como hemos leído, escuchan las enseñanzas, reconocen a Dios, al Hijo de Dios, pero siguen viviendo como si no le conocieran. A pesar de que le puedan decir Señor, Señor. Y ese Señor quizás es un poco engañoso, porque cuando uno dice Señor, está reconociendo a Jesús como el Rey de su vida, como el que gobierna su vida, como el que manda en su vida, y uno obedece. La advertencia de este final del Sermón del Monte dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Después dice, en aquel día, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto es interesante porque son personas que usaban el nombre de Dios, echaban fuera demonios, hacían milagros, pero vivían en desobediencia, usaban el nombre de Dios para provecho personal, y no es donde me quiero detener, pero quizás para un beneficio personal, engañaban a la gente. Por eso el Señor los trata tan duramente. Apartaos de mí, le dice, no los conozco, hacedores de maldad. Es una advertencia para nosotros, los hijos de Dios, para no caer en el engaño, para no caer en una vida de apariencia, sino realmente vivir sujetos a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces el Señor les cuenta una parábola, dice, cualquiera pues que oye estas palabras, todo lo que él venía hablando en el Sermón del Monte, y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces el Señor nos dice que el que escucha la palabra de Dios y
obedece, la pone por obra, la pone en práctica. Dice, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces vinieron ríos, vinieron lluvia, vinieron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y esto nos dice que debemos esperar vientos, lluvias, ríos que golpeen nuestra vida, que golpeen nuestra casa. Pero si está fundada sobre la palabra de Dios, si estamos viviendo en la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, pasarán y quedaremos firmes, quedaremos de pie, no caeremos, porque nuestra vida está fundada, apoyada, asegurada en la roca que es Cristo Jesús. O sea, podremos tener problemas económicos, podemos tener problemas familiares, en el matrimonio, problemas en la economía, en la salud, problemas que en el mundo tendremos aflicciones, problemas que se manifiestan de una o de otra forma en la vida del cristiano. Pero esos problemas no nos van a voltear, no nos van a tirar al suelo, no nos van a hacer negar la fe, ni a dudar de nuestro Dios, porque nuestra vida está fundamentada, está edificada en la palabra de Dios. No en mis pensamientos, no en mi capacidad, no en mi fuerza, sino en la roca que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y esto es bueno, porque la advertencia del Señor viene a ayudarnos, viene a decirnos, no se engañe, no todo el que me diga Señor, Señor y vive como quiere o como se da gana, va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que vive en la voluntad de Dios. Y aquellos que viven en la voluntad de Dios, los compararé a aquellas personas prudentes que edifican con fundamento, y el fundamento de nuestra fe es Cristo, es Jesús. Y vendrán tiempos difíciles, como quizás el que estamos viviendo hoy, que este virus mundial, esta pandemia, está golpeando la economía, la salud, la vida espiritual, la vida emocional de las personas. Y son pruebas que vienen a la vida del cristiano, son pruebas que vienen a la vida de los hijos de Dios, y ahí está probándose nuestra fe. Pero si estamos en obediencia a la palabra de Dios, si vivimos en obediencia a sus mandamientos, nos mantendremos firmes. Y esto pasará, y cuando pase quedaremos de pie para la gloria y honra del Señor. Hablábamos la vez pasada con un pastor de El Salvador, que pertenece a Ríos de Vida, y él nos decía que había entendido el Señor que este tiempo venía como el Señor a probar a la iglesia, y él veía como un árbol con frutos que era sacudido por esta situación en la que estamos viviendo hoy en día, y los frutos que no estaban firmes caían, pero los que estaban firmes quedaban permaneciendo allí en ese árbol. Bueno, espero que estemos firmes para no caer, porque dice que este no cayó, golpeó el viento, golpeó el río, la lluvia, pero no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Pero también dice que cualquiera que oye, que escucha la palabra de Dios y no las hace, la compararé con un insensato, alguien que no tiene sensatez, que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron las mismas cosas, lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cayó. No se pudo mantener en pie. ¿Por qué? Porque su vida estaba edificada en sí mismo, en sus propios proyectos. Los dos ejemplos son personas que escuchan la palabra de Dios. Y son personas que entienden la palabra, que la escuchan como la escuchó el otro, nada menos que uno la recibe y la pone por obra, y el otro la recibe y sigue viviendo como siempre. No se trata de ir a la iglesia simplemente, no se trata de cantar coritos simplemente, o sea, está bien,
pero también es fundamental la obediencia a la palabra de Dios. Esto no quiere decir que podemos escuchar mucha palabra de Dios y aún seguir viviendo como si no escucháramos. Quizás por eso el Señor nos dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga. Si tenemos oído debemos oír, pero Dios nos está diciendo no es lo mismo. El que tenga oídos para oír, oiga. Oír y poner por obra la palabra de Dios. Y pensaba en esto y pensaba que cuántos sermones hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Cuánta palabra de Dios vino sobre nuestra vida. Cuántas veces estuvimos leyendo la Biblia y la palabra de Dios nos golpeó el corazón. A cuántos retiros fuimos, cuántos discipulados y qué hicimos con todo lo que hemos recibido. ¿Qué hicimos con toda la palabra de Dios que llegó a nuestra vida, a nuestro corazón? ¿La ponemos por obra? La palabra transformó nuestra manera de vivir, de pensar. Y comparto esto y es como una continuación de lo que yo decía el miércoles. Ver a la generación que viene detrás nuestro, que es la generación que va a quedar cuando nosotros ya nos vayamos. Buscando sus propios caminos. Como le decía el miércoles, están mucho más preocupados por sus cosas, por irse del país, por conseguir un buen trabajo, por terminar su carrera y tener su título. Y no veo la misma preocupación por buscar a Dios, por servir a Dios. Y yo digo, ¿cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuánta palabra de Dios ha llegado? ¿Cuánto hemos oído? Dice, el que oye y hace. Pero también está el que oye y no hace. El crecimiento espiritual es personal, hermanos. Es personal. Nosotros podemos compartir un sermón, una predicación, una palabra. Usted puede escuchar sermones, usted puede cantar canciones y cuántas cosas que... Pero si usted no se preocupa en edificar bien, está siendo engañado, se engaña a sí mismo. Ya hemos cambiado de vida, ya estamos buscando a Dios como que entendemos que el tiempo es cercano, que el tiempo final ya llega. Estamos buscando a Dios de esa manera de que Él es lo primero en nuestras vidas. ¿Qué más necesitamos oír? La palabra de Dios está lleno de enseñanza, llena de advertencia. El Señor nos dice en los últimos días, cuidado porque se van a levantar engañadores, mentirosos. A muchos van a engañar, el amor de muchos se va a enfriar, muchos van a dejar el camino y van a apostatar de la fe. ¿Qué más puede Dios decirnos? ¿Qué más nos puede dejar el Señor en su palabra para que podamos entender que no debemos edificar sobre nuestra propia, voluntad, sobre nuestros propios pensamientos, proyectos? Seguimos edificando como edifican los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios corren detrás de todas las cosas que el mundo ofrece. Y a veces nos encontramos nosotros corriendo igual, como aquellos que no conocen a Dios. Estamos edificando sobre la arena. Creemos que, que el Señor no va a venir nunca. Pedro nos advierte también en su palabra. Dice, ya les escribí una carta y ahora les vuelvo a escribir. Y les vuelvo a advertir que el día del Señor está cercano. No crean aquellos que dicen, todavía falta mucho. Como aquellos que dicen, ¿cuándo vendrá el Señor? Si no, velen y oren porque el día del Señor está cercano. Y esto va a pasar, hermanos, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál era mi carga? Y se la quiero compartir. Que no estemos edificando sobre la arena, que no necesitamos ya escuchar más palabras, creo, bienvenida y vamos a escuchar hasta el último, pero que nos hagan reaccionar. ¿Cuánto tiempo de creyente, cuánto tiempo de cristiano? Seguimos siendo todavía esos oidores que no ponen por obra la palabra de Dios. Miren, Santiago nos dice, no sean simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Cuánta advertencia
a hacer la voluntad de Dios. Cuánta advertencia a no convertirnos en simplemente oidores. Y escucho palabras, y escucho mensajes, y vengo y pido consejo y hago un discipulado, y sigo viviendo igual. Mi vida sigue igual. No he encontrado todavía mi lugar dentro del cuerpo. No he desarrollado aún el ministerio que el Señor me ha dado. Algunos tienen años y pueden reflexionar y decir, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué puedo servir? No saben el don que tienen, no saben para qué Dios los llamó. Y eso no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia. Hermano, el crecimiento es personal. El crecimiento espiritual es personal. Uno tiene que orar, uno tiene que leer la palabra, uno tiene que encontrarse con su Dios y buscar en Dios su voluntad para hacerla. No podemos seguir pidiendo ayuda, no podemos seguir cómodos, indiferentes, edificando sobre la arena. Como digo, veo a los jóvenes que están edificando sobre arena como si las cosas que el mundo le va a dar es lo mejor. Es lo que buscan para su vida. Vendrán vientos, vendrán lluvia, vendrán ríos, van a golpear, dice, y grande fue su ruina. El Señor les llama insensatos. Creo que este es un grito del Espíritu Santo a volvernos a la sensatez, como aquel hijo pródigo que dejó la casa de su padre, gastó su dinero, fue a trabajar y lo pusieron a alimentar a los cerdos y deseaba comer la comida de los cerdos, hasta que volviendo en sí, dice la palabra, hasta que volvió a la sensatez y se dio cuenta el error que estaba cometiendo y volvió a la casa del Padre. Yo creo que vuelvo a decir, es tiempo de poner la prioridad en nuestras vidas a Dios, de buscar a Dios, de buscar servir a Dios. Ya no tiene que hacer falta que nos estén empujando, no tiene que hacer falta que estemos viendo la manera de cómo lo atraemos al camino de Dios, no tiene que hacer falta que le estemos diciendo, dale, levántate, seguí adelante. Nos peleamos en el matrimonio, nos peleamos entre hermanos, seguimos viviendo como si no conociéramos a Dios, edificando sobre la arena. Insensatos, dice el Señor, porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan los tiempos duros, van a caer, dice, y cayó, dice el Señor. El que no las hace lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bueno, descendieron vientos, lluvias, ríos, y cayó, y grande fue su ruina. Hermanos, preocupémonos por nuestra vida espiritual. Preocupémonos por ver si realmente hemos tenido un encuentro verdadero con Dios. ¿Sabe de qué se trata la salvación? De una nueva vida, de un cambio de vida. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Se trata de una nueva criatura, de una nueva creación, de una vida totalmente distinta a la que teníamos. Pero muchos seguimos viviendo como siempre, como antes. Y seguimos escuchando, de manera que nos hemos vuelto oidores, y no hacedores de la palabra de Dios. La pregunta final, para terminar, hermano, es ¿sobre qué fundamento estás edificando? Pero sé honesto con vos mismo, no te engañes, no pienses lo que no eres. En aquel día me dirán, Señor, íbamos a la iglesia, Señor, orábamos, Señor, yo estaba en el grupo de oración y cuando ponían yo oraba por ellos. Señor, apartaos de mí, no los conozco. No se trata simplemente de ir a la iglesia. No se trata simplemente de decir Jesús es el Señor, sino de vivir conforme a su palabra, a sus enseñanzas, a sus mandamientos. De eso se trata, de una nueva vida, de dar testimonio de una vida transformada, de que aquellos que nos conocen puedan decir, Dios le cambió la vida, Dios le transformó la vida. Hermanos amados, el tiempo del Señor está cercano. Las señales ya están prácticamente dadas.
Creo que de un momento a otro el Señor puede regresar. Espero que podamos encontrarnos edificando sobre la roca. Espero que aquellos que están jugando ahí a la puerta y no entran, terminen de entrar de una buena vez. Espero que podamos poner por obra la palabra que Dios nos ha dado y nos ha dejado acá en este libro, en la Biblia. Espero que cuando el Señor regrese, como en aquellos siervos, nos encuentre haciendo su voluntad, trabajando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Basta ya, hermanos, basta de jugar al cristianismo, basta de ser simplemente seguidores, basta de ser simplemente oidores. Seamos siervos, seamos discípulos, hacedores de la palabra de Dios. Amén. Si hay algo que tengas que corregir, corregilo. Si hay algo que tengas que hacer en tu vida para seguir creciendo, hacelo. Poner por prioridad a Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en todo. Amén. Cierra tus ojos. Aleluya. Señor, queremos darte toda la gloria a ti de este tiempo. Y quizás debamos, Señor, reconocer que hemos estado edificando sobre la arena, aunque cueste quizás reconocerlo, aunque quizás no queramos ver esto, pero quizás debamos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que hemos estado edificando sobre la arena, que nuestra vida no ha sido transformada por el poder transformador de Dios, que aún seguimos con nuestras cosas viejas, que aún seguimos con nuestros, caprichos, orgullos, con nuestra manera de pensar como el mundo. Señor, queremos cambiar, queremos vivir en tu voluntad, queremos ser obedientes a tu palabra, queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Queremos, Señor, ser hacedores de esta palabra de Dios, no oidores, o simplemente oidores. Oír y hacer, escuchar y hacer, como en este momento cuando estaban los oyentes, los que seguían a Jesús, escuchando este sermón del monte. Y Jesús termina diciéndole, el que escucha y hace es el prudente, es el que se mantiene firme, es el que está edificando sobre la roca. Pero el que escucha y no hace, y sigue viviendo igual, y sigue pensando igual, y sigue creyendo que así está bien, es un insensato, que oye pero no hace, y caerá y grande será su ruina. Señor, que nos encuentres aquel día en tu voluntad, haciendo tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos. Edifiquemos sobre la roca. Edifiquemos sobre la roca. Dios le bendiga.